Dios en mi alma crece, el gozo de Dios en mi alma crece. Todo lo puedo en el que me fortalece, todo lo puedo en el que me fortalece. El gozo de Dios en mi alma crece, el gozo de Dios en mi alma crece. Todo lo puedo en el que me fortalece, todo lo puedo en el que me fortalece. Gozo, como lo gozo, si estoy triste me saca del gozo. Gozo, como lo gozo, si estoy triste me saca del gozo. Nosotros los hijos de Dios no somos aburridos. Te equivocaste, tenemos una victoria porque estamos bendecidos. Te equivocaste, nosotros los hijos de Dios no somos aburridos. Te equivocaste, tenemos una victoria porque estamos bendecidos. ¡Cumbia tu rey! El gozo de Dios en mi alma crece, el gozo de Dios en mi alma crece. Todo lo puedo en el que me fortalece, todo lo puedo en el que me fortalece. El gozo de Dios en mi alma crece, el gozo de Dios en mi alma crece. Todo lo puedo en el que me fortalece, todo lo puedo en el que me fortalece. Ready, steady, go. Alabamos a Cristo con cumbia tu rey. Y ahora agitamos las manos al cielo, agitamos las manos al cielo. El gozo de Dios en mi alma crece, el gozo de Dios en mi alma crece. Todo lo puedo en el que me fortalece, todo lo puedo en el que me fortalece. El gozo de Dios en mi alma crece, el gozo de Dios en mi alma crece. Todo lo puedo en el que me fortalece, todo lo puedo en el que me fortalece. Gozo, como lo gozo, si estoy triste me saca del gozo. Gozo, como lo gozo, si estoy triste me saca del gozo. Nosotros los hijos de Dios no somos aburridos. Te equivocaste, tenemos una victoria porque estamos bendecidos. Te equivocaste, nosotros los hijos de Dios no somos aburridos. Te equivocaste, tenemos una victoria porque estamos bendecidos. ¡Cumbia tu rey! Te necesito junto a mi lado, mi amor. Sé que me quieres como te quiero yo. Te necesito junto a mi lado, mi amor. Sé que me quieres como te quiero yo. Estoy loco por vos, estoy loco de amor. Estoy loco por vos, estoy loco de amor. No puedo respirar si no estás junto a mí. Te necesito a mi lado, por favor ven a mí. Sé que me quieres como te quiero yo, pero pasan los días, quiero estar con vos. Te necesito junto a mi lado, mi amor. Sé que me quieres como te quiero yo. Estoy loco por vos, estoy loco de amor. 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 Y escuchaste, tranquilo, no puedo respirar si no estás junto a mí. Te necesito a mi lado, por favor ven a mí. Sé que me quieres como te quiero yo, pero pasan los días, quiero estar con vos. Te necesito junto a mi lado, mi amor. Sé que me quieres como te quiero yo. Estoy loco por vos, estoy loco de amor. 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 Hoy es tiempo de alabar a Dios. Bienvenidos al arca, donde todos hacen palmas, donde todo el mundo a Cristo alaba. Y ahora solamente yo te digo, hey, el que no hace palmas no es hijo de rey. El arca, donde todos hacen palmas.
Ay, con son, 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 distinto, son, 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 repito, son, 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 distinto, son, 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 de Cristo. Hoy es tiempo de alabar a Dios. 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 Me alumbra. Me encontraste justo cuando me rendí, perdonaste mis errores y entendí que tu amor nunca se rinde, no, 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 nunca se rinde. Me tocaron tus manos marcadas por la cruz, me encontraba en tinieblas y me alumbró tu luz, tu luz, tu luz. Me alumbró tu luz, tu luz, tu luz, me alumbró tu luz. Siento el poder de tu amor como va recorriendo por todas mis venas. Micrófono habilitado. No hay manera que yo quiera volver al pasado, no vale la pena. Siento el poder de tu amor como va recorriendo por todas mis venas. No hay manera que yo quiera volver al pasado, no vale la pena. Me tocaron tus manos marcadas por la cruz, me encontraba en tinieblas y me alumbró tu luz, compartiendo y animándonos los unos a los otros. Pero antes de todo, antes de comenzar, nos gustaría pedirle al Espíritu Santo, pedirle a nuestro Señor que nos ayude, que nos guíe y que podamos hacer que esta palabra tome vida en nuestras vidas y en las vidas de ustedes. Así que en este momento vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti para darte las gracias por este hermoso día, por este hermoso sol, este hermoso viento, Señor. Sabemos que tu mano, Señor, está sobre nuestras vidas porque pedimos todos los días que tú nos guardes, nos protejas y nos guíes. Por eso en esta hora queremos pedirte, Padre Santo, que tú nos ayudes a compartir tu palabra, a que sea de bendición para nuestras vidas y para los oyentes. Queremos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy tenemos la historia de Pedro. Pedro. Una hermosa historia que está en la Biblia y que es importante tenerla en cuenta como un ejemplo, como algo en cual podemos nosotros también ponerlo en práctica, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, esto lo que vamos a leer está en el libro de Lucas, capítulo 5, del 4 al 8. También vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 14, del 28 al 31. Hechos 3, del 1 al 8. Pero vamos a leer primeramente Lucas capítulo 5, capítulo 5, versículo 4 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, ensellaron gran cantidad de peces y en su red se rompía. O sea, era tanta la cantidad que la red no daba más y se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué podemos ver en esto, Josemi? Un poquito más fuerte, mi amor. Sinceramente, de lo que Pedro al final vio, después de tanto tiempo que estuvo pescando así y sin tener nada, ni un cornalito se podría decir. No pescaba nada, Pedro. Dice que estaba toda la noche, ¿no? Pescando.
toda la noche, hasta que apareció Jesús y le dijo, tira otra vez las redes y vuelve a pescar. Él se quedó así impresionado, seguramente Pedro se quedó así, bueno, lo único que me queda. Y volvió a lanzar y impactantemente le volvió a salir un montón de pescados por segunda vez después de la primera tirada de red. Casi inundaron las dos barcas. Así que se puede decir que a Pedro le faltaba fe. Pero, ¿qué podemos ver en un primer momento en esta historia? ¿Qué podemos ver de Pedro? Pedro primeramente le dice a Jesús, pero Señor, yo ya tiré las redes, yo ya hice lo que vos me dijiste. Entonces podemos ver que capaz en ese momento no había una fe, ¿no? Una fe verdadera. Era como que veíamos un hombre pobre, ¿se podría decir? Sí, en realidad, con lo que estuve viendo y también se vio, Pedro no tenía, dejen que me fije mis apuntes, recursos para subsistir. Era un hombre pobre, entonces. Era literalmente pobre. Ajá, o sea, imagínense la situación de Pedro. Era un hombre con una característica, una economía pobre, en la cual no podía subsistir. Y de repente estaba cansado porque las cosas no le estaban saliendo bien. Pero Jesús aparece en esta historia, aparece en su vida y le dice ahí que tire. Y bueno, si tú lo dices, dijo Pedro, y cuando lo hizo, ¿qué podemos ver? Que se vio que la palabra que salió de Jesús, ¿qué pasó? Fue verdad. Es un hombre de palabra, que es un hombre de acción, un hombre de fe. La fe está en su boca. Entonces, cuán importante es en este caso tener en cuenta que la palabra segura de Jesús actuó en la vida de Pedro, actuó en su vida. Y tal punto que actuó que él se sintió miserable. ¿O no se sintió? ¿Por qué se habrá sentido miserable? No sé. No te das. ¿Por qué podemos decir que se sintió miserable? ¿Por qué? Porque al ver que salían los peces, al ver que las dos barcas se llenaban, me imagino que él habrá sentido una tristeza en su corazón de no haber creído desde un comienzo, ni siquiera haberle discutido a la palabra del Señor. Hoy en este tiempo van a suceder cosas que van a querer opacar nuestras vidas, va a querer opacar nuestra fe. Pero el Señor, ¿qué es lo que le agrada de nosotros? Nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a agrada de nuestro corazón? ¿Pero qué tiene que ver en nuestro corazón? Fe. Fe. Dice que lo que le agrada a Dios de nuestra vida es la fe. Entonces, qué importante es ver acá Pedro, en donde empieza a darse cuenta que la fe era movida por algo, por alguien que antes, en ese momento, estaba Jesucristo con él, que lo acompañaba, le enseñaba, le hablaba. Hoy a nosotros no lo tenemos físicamente a Jesucristo. ¿A quién tenemos? A su Espíritu Santo. ¿A quién tenemos? A su Espíritu Santo, su palabra. Su palabra que es vida y tiene espíritu. Entonces, hoy nuestro Señor Jesucristo está representado a través del Espíritu Santo. Él es el que nos guía, el que nos habla a través de su palabra. Entonces, qué impresionante es ver cómo Pedro iba empezando a creer en la palabra. Y eso podemos ver en otro versículo, que es en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Y dice así, mire qué importante. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué cosa? Tuvo miedo. Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, agarró de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué vemos? Que al comienzo, ¿qué hizo Pedro? Porque él le dijo que gritaba porque no lo reconocía a Jesús. Si eres tú, le dice, dime que yo camine sobre las aguas. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, ven. 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 Ven, habló Jesús. Ahí podemos ver la palabra de Dios puesta en acción. Ven.
¿Qué te dice el Señor en este tiempo? Ven, cree, cree, ¿sí? Ven. Pero dice que Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Pedro en ese momento que dijo ven? Se bajó de la barca y empezó a caminar. ¿Y por dónde caminó? Por las aguas. Qué tremendo, caminó por las aguas. Dígame, o decime vos, José, ¿en algún momento Pedro caminó anteriormente sobre las aguas? No, No. sin Jesús no. No. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Él pudo hacer algo que nunca había hecho. Qué impresionante es poder ver como fe. Pero cómo el miedo, la duda, las dificultades cuando vienen a opacar nuestra fe pueden hacer que esa fe empiece a hundirse. Esa fe empiece a caer. Hay cosas que en este tiempo van a querer hacer y todo el tiempo en nuestra vida vamos a estar luchando con nuestra fe. Y como le dijo Jesús a Pedro, oro porque tu fe no falle, no caiga. Entonces este tiempo es importante que oremos. El Espíritu Santo está acá para darnos ese aliento de seguir creyendo en Jesús. Seguir creyendo en su palabra. Él dice nosotros actuar. Entonces podemos ver que la obediencia es importante. ¿Cuál es, Josemi, la evidencia de una fe? La acción, la obra. La obra, o en otras palabras podemos decir, la evidencia de la fe es una obediencia. Ah, ¿Cuál es la evidencia que tuvo Pedro ante su fe? Caminar. La del caminar. Caminar sobre las aguas. Porque él obedeció. Jesús le dijo, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Obedeció. Qué importante es la obediencia. Es la obediencia. Dice que una de las primeras cosas importantes que es el temer a Jehová. Temer no con el sentido de tenerle miedo. Es respeto, es obedecer su palabra. ¿Sí? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Nuestra obediencia, nuestra fe puesta en acción. Amén. ¿Ven? Entonces podemos ver que Pedro empieza a ser un hombre de fe, un hombre de acción, un hombre que aunque no tenía mucho, él tenía fe. Aunque no tenía cosas materiales, él tenía fe. Y eso lo podemos ver en este pasaje que dice así. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. ¿Qué dijo él? No tengo plata, Mi oro, pero lo que tengo, te lo doy. levántate. Y anda. ¿Qué tenía él? Fe. Era un hombre que estaba viviendo y siendo guiado por su Espíritu Santo. Amén. Por su Espíritu Santo. Entonces él obedecía. Me viene a mi memoria esa canción que decía, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque el Espíritu estaba en Pedro, el Espíritu del Nazareno. Entonces, qué bonito es poder ver que el Señor, el Espíritu Santo está acá en todo lugar para incentivarnos a creer, a escuchar su voz y a obedecerla, Entonces podemos ver que Pedro poseía, ¿sí? Lo que poseía se lo dio. ¿Qué poseía? No poseía oro ni plata. Dice, lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Fe. Él creía en Jesús. Él creía que el Espíritu Santo iba a operar, iba a trabajar en la persona, en ese paralítico. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le dijo, levántate y anda. Amén. No todos pueden usar el nombre de Jesucristo. No todos. ¿Por qué no pueden usar no todos el nombre de Jesucristo? Porque cada uno no tiene el mismo derecho. ¿Por qué cada uno no puede usar el nombre de Jesús? Cualquiera puede decir Jesucristo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero el que no tiene al Espíritu Santo no tiene autoridad. Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Él tenía autoridad porque el Espíritu estaba con él. El Espíritu guiaba su vida. Muchos pueden decir, en el nombre de Jesús fuera un demonio, en el nombre de Jesús levanta. Y muchas veces no está autorizado porque el Espíritu Santo no está con nosotros. Entonces, qué importante, porque Pedro poseía el Espíritu Santo. Es importante recordar esto y escucha bien. Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, recibimos la verdadera presencia de Dios en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. ¿Sí?
El Espíritu Santo es otro consolador. Jesús fue el primer consolador. Ahora, ¿quién está para consolarnos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y eso cualquiera que... A ver si José me podéis buscando en el libro de Juan 14, versículo 16 y 17. Ahí nomás estamos. Juan 14, capítulo 14, 16 al 18. ¿Qué dice? Fuerte. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Nosotros, dice, pero vosotros, pero nosotros, los que hemos recibido a Jesús, los que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador. Amén. Nosotros tenemos ese, recibiréis poder, dice. Entonces, qué importante es la presencia del Espíritu Santo como consolador, como guía, y eso nos hace a nosotros saber que realmente Pedro creía en Jesús y poseía a Jesucristo por el Espíritu Santo. Cuando lo posees a Jesucristo, harás cosas por medio de Él. Y eso está en el libro de Juan, capítulo 7 al 38. Mira, porque la palabra todo lo dice, todo lo explica. Y mira cómo nosotros no vamos a hacer lo que Jesucristo nos dijo que hagamos, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 7? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, como dice su palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son los ríos de agua viva? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Qué impresionante. Desde tu interior el Espíritu Santo oblará. De lo profundo, dice que de lo profundo, de lo que está de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, lo que nosotros hablemos, lo que nosotros digamos, va a tener poder porque Jesucristo va a estar en nosotros. Entonces, qué importante, como decía José, me dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa su interior? Lo que habíamos dicho, el interior significa... La fe, No, ¿qué significa el interior? la acción, ¿Qué significa el corazón? son. De tu corazón. ¿Qué significa el interior entonces? El corazón. El corazón. Correrán ríos de agua viva. Que el Espíritu Santo va a ser transmitido, va a ser entregado, va a ser fluyendo de nuestro interior. Y cuán importante nosotros beber de esa agua. Como le decía, cuando estaba ahí en el pozo de Bethesda y le ofrecía el agua, dice que el agua que él ofrecía iba a quitar la sed, pero una sed que no era como la de este mundo. Entonces, ¿cómo poseemos a Jesús? Qué importante, poseemos a Jesucristo cuando poseemos su carácter. Su carácter, porque la palabra de Dios refleja su carácter en nuestra vida. Y eso es importante saberlo, ¿no? Sí. Porque el carácter de Jesús en nosotros es un reflejo de ser cristiano, de ser hijos de Jesucristo. Entonces, tus palabras reflejan tu carácter. Si eres un ladrón, tus características serán ¿qué? Robar, ¿Qué más? Hurtar, destruir. destruir. ¿Qué hace un ladrón? Entonces, ¿cuáles son las características de Jesús? Y eso lo vamos a leer en el libro de Gálatas, 5, capítulo 5. 22 al 23. ¿Qué dice la justo palabra? aquí en ese apunte lo tengo. Para actuar como Él hay que tener carácter. Y aquí comienza el versículo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas que no hay ley. Ay, qué impresionante. Ese es el carácter de Jesús. Entonces nosotros debemos reflejar, si somos hijos de Jesucristo, hijos de Jesús, debemos reflejar su carácter. Pero también hay otro padre, un padre también que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, el ladrón, como decíamos hace rato, vino a hurtar, matar, destruir. ¿Qué viene a hacer él? ¿A qué se refiere cuando Satanás dice que es el padre de la mentira? Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio,
y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, ¿qué podemos ver? Un ladrón vino a quitar, a robar, a quitar el consuelo, a quitar la fe, a quitar las bendiciones, a quitar la salud, a destruir la familia. ¿Sabes que una persona mentirosa tiene un padre y no es Jesucristo? Una persona que roba tiene un padre y no es Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquel que dice mentira, dice que tiene padre. ¿Y cuál es su padre? El de esa persona que dice mentira. El padre de la mentira, Que es Satanás. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra forma de vida, no mentir, no hablar mal de nadie, ¿sí? Empezar a limpiar nuestros corazones de todas esas cosas que nos hacen mal, ser envidioso, como decía el carácter de Jesucristo. ¿Qué decía? ¿Cuál era el carácter de Jesucristo? Las características del carácter era manso. Lo contrario de manso, ¿qué es? En vez de ser manso, lo contrario de manso es una persona fría, indiferente, que no se deja tocar. ¿Qué significa humilde? Lo contrario de humilde, ¿qué es? Orgulloso, vanaglorioso. ¿Qué otra característica tenía? dominio propio, fidelidad, bondad, Bien, paciencia, paz, gozo, amor. Bueno, todo lo contrario son características de aquel que no está siendo guiado por un Padre, que realmente es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros necesitamos a Jesús. Y no digo que no haya personas que no tengan esto. Y sé que si esas cosas están guardadas en nuestros corazones y hay cosas que nos están haciendo mal y hacemos mal a otros, significa que hay algo que está gobernando nuestro interior. Entonces es importante entregarles todas esas mentiras, todo ese orgullo, toda esa infidelidad que a veces hoy vemos la infidelidad como si fuera un caramelo. Lamentablemente muchos hogares destruidos. ¿Y qué? Es lamentablemente el trabajo del enemigo que vino a hacer este trabajo en la tierra. Pero nosotros tenemos la oportunidad de aceptar a Jesucristo y aceptar a su Espíritu Santo para que Él cambie nuestra vida, para que Él cambie nuestros corazones, cambie nuestra manera de vivir. Si robábamos, ya no robemos. Si mentíamos, no mentamos más. Si, qué sé yo, éramos celosos, ya no tengamos celos. Si, qué sé yo, éramos infieles, ya ahora seamos fieles. Dios cambia. Por eso necesitamos decir, como dice el profeta T.B. Joshua, dame más de ti, menos de mí. Más de tu amor, menos de mi odio. Más de tu bondad, menos de mí. Qué sé yo, de todo lo contrario de que es bondad, ¿sí? De ser tacaño. Dame más de tu paciencia, esas personas que a veces son muy impacientes. Yo era una de las personas que era impaciente. Quería hacer todo ya, en todo el mismo momento. Todas las cosas, ese que nos ayuda, acá mi esposo me mira, todas las cosas nos ayudan para bien. Y la verdad es que puedo decir que la palabra de Dios ha trabajado en mi vida. Me ha dado paciencia, sigo todavía teniendo, me mira, sigo todavía puliéndome. No digo que estos días me quita la paciencia, claro que sí, porque quisiera hacer muchísimas cosas afuera y lo estoy, bueno, conteniendo en estos lugares. Pero le doy gracias al Señor porque podemos ver que es importante agarrarnos de la palabra de Dios y ponerla por obra, ¿no? Actuar, creer lo que dice su palabra. Yo te animo a que sigas leyendo la palabra de Dios, que se despierte ese deseo en tu vida. Y qué importante porque podemos ver que Pedro quiso ir a Jesús y Jesús vio la fe de Pedro como la de alguien que quería acercarse a él y le dijo ven. En esta noche, en este día, el Señor nos sigue diciendo ven. Su Espíritu Santo nos sigue diciendo ven. Así que acéptalo, escúchalo y empieza a caminar de su mano. No lo sueltes. Y si acaso te hundes, si acaso te desmayas, se te va la fe, grita como hizo Pedro. Que ahí está el Señor para escucharte, ahí está el Señor que va a sacar. Capaz te va a decir, ¿por qué tu fe bajó? ¿Por qué tu fe? Pero Él está ahí para aumentar tu fe, para darte la victoria. Así que acá tengo nuestro guardián. Pero bueno, le damos gracias al Señor por este día. Bendigo tu vida, ¿sí? Le agradezco a mi hijo porque bueno, me ha acompañado en este día.
y podemos disfrutar. ¿Querés decir algo más, hijo? No, sinceramente, después de todo lo que se ha dicho, creo que me voy a poner más en fe para Dios y mejorar mi corazoncito. ¿Está bien? Me encanta porque él tiene ya sus hábitos, tiene sus deseos de cada mañana levantarse y buscar a Dios. Y creo que me gustaría que tú le cuentes a los jóvenes, a aquellos adolescentes, cuál es tu forma de iniciar tu día. Bueno, apenas me levanto. Siempre me levanto a las 8:30, sinceramente, así que les recomiendo a todos los jóvenes. Sé que es raro para un joven levantarse a las 8:30 cuando estamos en cuarentena. Cualquiera diría, no, hay que seguir durmiendo, aprovechemos el tiempo. Yo me levanto tempranito y apenas lo que hago, me pongo los lentes, oro para bendecir el día y me voy a agarrar la Biblia y me pongo a leer, pero antes de eso, oro otra vez para que Dios me diga versículo, tal vez alguna oración, alguna canción que también está en la Biblia. Un montón de cosas hay y sinceramente cada vez que termino de leer un versículo, o que yo qué sé, todo un pasaje se podría decir, o apenas un capítulo, Uh-huh. lo comparto en las redes así, para que si no es para mí la palabra, era para otra persona. Y así se sienta esa presencia de Dios en la persona que en realidad fue dirigida a esa palabra. Doy gracias al Señor por ello, porque también sería una manera de predicar con la boca cerrada, sino con escritura. Amén. Y bueno, eso es un poco de lo que hace José. Él tiene, ¿cuántos años tenés? 16, ya voy para los 17. 16 años, ya vas para septiembre los 17. Contenta porque sé que el Señor lo está poniendo en sus manos y Él se está dejando. Esta es otra cosa importante, ¿no, José? Que sería un punto importante tener en cuenta, que la fe no es simplemente que venga de Dios. ¿Qué tiene que haber para que haya una fe también? Y se haya una obra. Una acción. Del otro lado. Sí. Claro, De ti mismo poner en progreso para que en serio luego Dios ponga su 50%. Porque ahí es donde Él ve tu fe. ¿No es cierto? Porque Él ve tu querer y tu hacer. Entonces sí. Dios ve tu fe, ve tu acción, ve tu obra. Si tú eres obediente a su palabra, Él va a tener la recompensa y harás cosas más grandes de las que el Señor Jesús hizo. Así que vamos un momentito para ya poder orar por las peticiones y oraciones. Damos un poquito de música, como dice el pastor.
Bueno, ya estamos acá en el aire nuevamente. Bueno, ya tenemos acá las peticiones de oración. Voy a pedir a Josemi que podamos orar por lo que compartimos hoy y bueno, aprovechar también las peticiones que hay en esta caja, ¿sí? Así que lo hacemos con fe, creyendo que el Señor está orando, está trabajando y que vamos a conocer esos milagros, esos prodigios que Dios debe estar haciendo ya desde bastante tiempo atrás, pero lo vamos a ver y lo vamos a escuchar con nuestros oídos. Vamos. Que estaban en una camilla, Señor. Sí, Señor. Por favor, Padre Santo, díselos también con la misma fe que fue agrandándose en cada uno de nuestros corazones, Señor, porque sabemos de que con tu palabra podremos alimentar nuestros corazones una y otra vez. Sí, Señor. Gracias por ello, Señor, por habernos entregado esa palabra, Señor. Haz que se pueda reflexionar, Señor, y compartir por otros medios también, Señor. Sí, Señor. Por favor, Señor, también te pido por los pedidos de oraciones, Señor, por aquellas personas que también quieren dejar aquí dentro de esta caja. Dejen ahí un mensaje, Señor, para poder orar por esas oraciones, Señor. Por tu voluntad, Señor. Si tú quieres, Señor, se hará y se cumplirá, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, porque sé que proteges a los hermanos que nos están viendo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, Jesús. Bueno, le damos gracias, Señor, por este tiempo. Le damos gracias, Señor, por poder compartir este momento con ustedes que están del otro lado. Y bueno, dejar este versículo, dejar esta palabra que hemos estado leyendo y poder seguir meditando, ¿no?, de lo que la palabra de Dios quiere. No se olviden que la palabra de Dios tiene que ser nuestro deleite, tiene que ser nuestro alimento diario, ¿sí? Y los padres, las madres debemos instruir a nuestros hijos, porque luego viene el tiempo en que son adolescentes y ya es más difícil aplicar la palabra de Dios, exhortarlo para que ellos estén ahí meditando, leyendo. Este es el tiempo, aquellos que tienen niños pequeños, instruyan al niño con la palabra de Dios, enseñen. Si hay algo que a mí impresionantemente me cambia mi vida y me ha transformado, es que desde pequeña mi mamá siempre nos decía y nos obligaba muchas veces en la noche a leer la palabra de Dios y aprender un versículo bíblico. Capaz en ese momento no lo entendía, capaz en ese momento no sabía para qué servía, pero hoy, en este tiempo, sé que eso dio fruto en mi vida y hace que yo ame su palabra, ame el servir, el buscar de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces, quieres tener hijos de bendición, hijos que sean instruidos, obedientes, que aunque tengan fallas, ellos van a volver al camino del Señor. Pero hazlo ahora que es tiempo, no esperes que sean grandes. Y si ya son grandes, ora mamá, ora papá, porque es importante que oremos por nuestros hijos para que ese corazón pueda realmente sentir el deseo, la necesidad de buscar de verdad al Señor. Él busca corazones que están realmente con ese deseo de conocer. Así que te animamos con Josemi a que sigan adelante, que sigan buscando de Dios en este tiempo. Dios los bendiga mucho y gracias por este momento. Nos vemos. Y ahora